oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. El 1 de abril de 1939 comenzó un ciclo de la historia que fue marcado por el hierro de la dictadura, fruto de una guerra que germinó de una república fallida. Los vencedores militares implantaron un régimen cuartelario a todo el país. Hoy en día se valora si fue una dictadura fascista, nacional católica, autoritaria o para otros libre y moral. Aquellos quienes hemos hecho la mili intuimos cómo debió de ser el régimen. Imagino que la sociedad entera estuvo sometida a la ley castrense, y aquellos que gustaron de la victoria y de su forma de vida recuerdan aquella libertad con nostalgia. Sencillamente confunden la libertad con el poder y olvidan que hubo otra parte de España que no quería una sociedad así. Cosas de la historia, ese régimen que comenzó en el 39, premonitoriamente, fueron otros 39 años los que se mantuvo en pie. Ya en el año 78 hincó la rodilla y la energía de la revolución mermó hasta ver al caudillo con no mejor imagen que una morena a falta de agua de mar. Decrépito, consumido y muy enfermo, murió en la cama sin nada de oposición. La pregunta es cómo puede acabar un régimen que no tiene oposición. No es algo natural. ¿Cómo puede un régimen caer y su dictador ser despedido con los más altos honores y multitudes efervescentes con vítores y salves? Lo cierto es que el régimen no acabó. Es verdad que no tenía la misma fuerza cinética y que los 39 años se notaban. Un régimen basado en la moralidad católica, en las buenas formas y en la rigidez castrense, poco tenía que hacer contra la permeabilidad de las libertades europeas, de la modernidad, de la cultura, del pop y del rock. La juventud de España bebía de fuentes extranjeras que nunca se les negó, por cierto, pero que esta vez traían vientos de cambio que el statu quo de entonces no sabía cómo asimilar. Y el movimiento cayó y la sociedad teocrática del momento aprovechó la ocasión y, activa como impone su deber, preparó el camino para la ruptura democrática. El sueño de conquistar la libertad política, para los españoles, era esta vez plausible. Olvidar una cámara legislativa franquista que nunca fue legislativa ni representativa del pueblo y constituir una que designara el futuro elegido por el ciudadano libre, ahora era real. La utopía vestida limpio llamó al soñador de la democracia. A partir de ahora, los jueces serían un poder independiente, sin la mano del poder político. Las garantías de los españoles tenían la sonrisa de Profident, nuevos derechos, derechos civiles, elecciones libres y representativas. La democracia estaba servida en una improvisada bandeja de plata que vino con los vientos del azar. Pero hemos dicho que el movimiento llegó a su fin y que el régimen hincó la rodilla. Nunca dijimos que hubiera muerto. La contradicción, bromista, espontánea, con humor pésimo, hizo que la sonrisa de Profident se tornara mueca simpática. Alguien confeccionó una constitución a escondidas. Para el grito de triunfo que cayó, para la ruptura era imprescindible un periodo constituyente, que lo hubo, pero también un proceso y unas cortes constituyentes, que no los hubo. De hecho, la Constitución se redactó en un bar. No me sale ni para el juego de las 7 diferencias. 1, 2, 3, responda otra vez. Por 25 pesetas, dígame diferencias entre un bar y las Cortes. Dígame las diferencias entre un cuerpo legislativo electo libremente y 10 tíos que por su polla morena redactan una constitución. Algo olía mal. Una sombra que se cernía sobre el horizonte como Sauron en Mordor anunciaba malas nuevas para el futuro de la libertad política. La libertad política es una forma galante de llamar a la democracia. Y así fue. El proceso y las cortes constituyentes se los pasó por el forro de los calzones reales el Borbón, heredero de Paco el del Ferrol, y sus perros politicastros, como los llamaba Paco, legitimados por el movimiento un año antes. Es decir, la nueva era de España, disfrazada de proyecto de transición, era el resultado de un nuevo impulso del régimen, para perpetuarse de acuerdo a los nuevos tiempos. El maquillaje necesario era una falsa sensación de libertad que impulsara con la proximidad a la cultura y a la transgresión, que hipnotizaron al mundo y sobre todo a los pocos españoles espabilados que pudieran llegar a ser molestos. Y así lo mejor de aquella época llegó en forma de rock urbano y de la movida madrileña.
¡Viva el rollo!, cantaba el mariscal Romero. Era el grito de triunfo que cayó a la protesta real. Y pasó la transición en forma de transacción. Y como antes, la Cámara Legislativa seguiría siendo improductiva y falsa, inservible y servil al poder, como antes. Como antes, los jueces carecerían de la independencia y nunca serían un poder independiente, sino que, al igual que antaño, el poder político tomaba las tallas de sus puñetas y el corte de sus togas. El olor a rancio no se iría ni con el perfume de la rosa socialista. Aún hoy España es uno de los pocos países que sus ciudadanos no eligen ni a su presidente ni a sus representantes. Nada había cambiado salvo un falso maquillaje que engañó a España entera. En la prensa, en radio, en televisión, en todas las tertulias intelectuales se componían pláticas técnicas e inconexas con palabras como consenso, tolerancia, representación proporcional, todos ellos términos antidemocráticos que se mezclaban con Estado de Derecho, separación de poderes, Estado de bienestar, Constitución, elecciones libres, verdades y mentiras mezcladas que confundieron a una España inculta políticamente y que hoy, 45 años después, sigue arrastrada al truán y presa del político liberticida y corrupto. Alguien que sabía mucho de esto dijo: el espíritu de sensatez desapareció cuando se llamó democracia a la partidocracia y libertad de pensamiento al consenso. Y España se convirtió en eso, en una piara de intelectuales insensatos que abrió el camino a la corrupción y al terrorismo, dejando en evidencia a todo un pueblo que pasará a la historia como el pueblo español más pusilánime y con menos orgullo de toda su historia. No somos dignos de la mugre de las uñas de los conquistadores. Eso sí, hemos ido presumiendo por todo el mundo de ser una de las 20 democracias consolidadas del mundo. Me muero de vergüenza ajena cuando oigo hablar de democracia a nuestros presidentes delante de pueblos como Francia o Estados Unidos. Me imagino la risa interior de los presidentes extranjeros pensando si sabrá realmente el político español lo que está diciendo. Pues eso, por resumirlo diría, no somos tontos, pero como si lo fuésemos. Así que el régimen moribundo, de 39 años, consiguió energías para perpetuarse otros 45 años más. Sí, el núcleo de este programa es hacerte ver que lo que empezó el 1 de abril de 1939 aún perdura. No son todo malas noticias. Al igual que en su primera etapa, el régimen perdió energías, ahora sucede lo mismo. Es más, ahora el Estado es tan grande que la presión del control político flaquea por determinados rincones civiles y afloran voces disidentes. Gracias a la providencia, santa o atea, ya se oyen verdades prohibidas, voces de protesta que antaño eran censuradas o condenadas al ostracismo. Salen a la ventana de Overton, una ventana que antes era abierta y cerrada por el poder, pero que ahora con el avance y el poder de la domótica la abrimos la sociedad civil. Somos el tercio laocrático cada vez más escuchado por el tercio acomodaticio, que es esa parte de españoles que prestan atención suspicaz y desconfiada ante los despropósitos del poder. Para legitimar la continuidad en el tiempo del nuevo movimiento de Paco el del Ferrol, ahora el movimiento partidocrático, de vez en cuando y cada 4 años, preguntan a los españoles en forma de votaciones. Los ciudadanos, los de a pie, nos conformábamos con creer que, con votar, mandábamos. Pero tal es el grado de corrupción alcanzada, que a esta piara política ya no les da vergüenza saltarse hasta el único formalismo que nos dejaban y manipulan las elecciones. ¿El pueblo para qué? Y a pesar de todo, España no dice ni hace nada. Boba, anestesiada, no defiende su libertad ni su dignidad. Y es normal. Es normal porque en el subconsciente el español sabe que esa constitución no es suya. Él no la hizo. ¿Y quién defiende lo que no es suyo? Ese es el motivo de que nadie salga a la calle, hasta ahora. Si sale será porque quiera reivindicar algo propio. En breve habrá un partido o dos en el Congreso como el de Se acabó la fiesta, a menudo tratado de ultraderecha por los medios de propaganda del gobierno partidocrático, que no encuentra un descalificativo acertado, pues nunca tuvo que enfrentarse a una oposición que no le rebatiera la ideología, sino que le rebate al sistema en sí. Y eso descoloca, y descoloca muchísimo, pues no está en la misma habitación. Y aunque solo tengan un diputado, podrá decir en tribuna: España quiere elecciones representativas, España quiere separación de poderes, España quiere independencia judicial y España quiere medios eficientes contra la corrupción política. Todos los demás partidos, sobre todo el Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Vox, tendrán que retratarse. Ese será el principio del fin, cuando esos partidos tradicionales digan no a la verdadera democracia. Ese día España y el español ¿recuperará el orgullo o seguirá siendo pusilánime y anclada en un país con un sistema político a la altura de países como Burundi, Zimbabue o el Congo? Un país de segunda fila.
Una furcia al servicio de potencias exteriores que sí tienen un sistema político a la altura de sus ciudadanos. Lo queráis o no, furcias partidocráticas, corruptos imperdonables, se os acabó la fiesta. Y España será, tarde o temprano, una democracia. En Toledo, a 26 de junio de 2024, año 85 de la victoria, 85 años de paz. Arriba España.